bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Bien, Tiro a Blanco aquí de nuevo con ustedes. Y ahora hay que enfrentar otra gran mentira, esta vez del Banco Mundial, que se mueve con un zigzagueo cuando da cifras en función de una visión que ellos tienen. Y acaba de declarar junto a algunos elementos críticos a la política del gobierno que es asombrosa la reducción de la pobreza en este país. ¿Quién puede creerle eso? Eso tiene que ver con el tema de los métodos que usan para las mediciones, para adulterar la realidad. Porque en verdad una cosa es lo que se publica, lo que se difunde, desde el gobierno, desde las instituciones oficiales, dentro de los mecanismos del sistema, con sus matices diferentes. Y otra cosa es la realidad. La realidad es que por todas las vías, las señales son muy claras de un proceso de empobrecimiento atroz de el país y la sociedad que lo habita, de su geografía. Hay que ver lo que está pasando a nivel ambiental en términos de empobrecimiento. Pero eso no lo calculan. Lo que ha pasado y sigue pasando aceleradamente con las cuencas de los ríos, con las zonas boscosas, con las costas,
con las principales fuentes de agua del país, los daños de las transnacionales mineras, las múltiples concesiones en las que entra también la mafia política. Este es un país concesionado, y concesionado a grupitos, unos poderosos, otros para que se enriquezcan. Eso por ese lado, que además se refleja en el impacto que tienen los fenómenos naturales sobre el territorio nacional y sobre la isla. Pero está entonces la sociedad humana como tal, los seres humanos que habitan la República Dominicana. Hay que ver la marginalidad en este país, la exclusión social en qué nivel está. ¿Qué está pasando con el sistema de salud? Porque, repito, una cosa es lo que se divulga. Y oiga, los mensajes de la ARS son poéticos y de la AFP, pero tienen secuestrado todo. En un país con esos niveles de desigualdades brutales, no es verdad ni los porcentajes de desempleo, ni la medición sobre el tema del empobrecimiento que están haciendo, de pobreza y pobreza extrema. Eso está manipulado totalmente. Hay que ver lo que pasa en el transporte. El nivel caótico, extraordinariamente caro del transporte en la República Dominicana. El transporte que se le brinda al pueblo humilde es una cosa de vergüenza. El tema de los niveles de corrupción y de sustracción de los recursos que pudieran hacer, porque además hay una contradicción en lo que dice el Banco Mundial, porque el Banco Mundial entonces dice que las políticas sociales del gobierno son inefectivas. ¿Y cómo si son inefectivas? Usted va a decir aquí que el empobrecimiento se ha reducido. Eso es una enorme mentira que no resiste el menor análisis. Pero no hay sector social que no esté en crisis. Estamos en los peores lugares de educación, en los peores lugares de salud pública en el país, azotado incluso por enfermedades del medioevo, por el cólera. Miren ahora lo de la leptospirosis, miren lo que pasó alrededor de las inundaciones. Sin embargo, se está hablando de todo lo que el gobierno está haciendo y hay que ver lo que manda la gente a los medios, algunos medios que logran publicarlo sobre el estado en que están los barrios llenos de lodo y en consecuencia con todas las contaminaciones. El sistema hospitalario ni cubre el territorio nacional y además en los sitios donde hay unidades del sistema están desvencijadas prácticamente. A veces se quedan los médicos solos por ahí, sin nada que ofrecerle a la población. La cuestión de la alimentación. Aquí no se mide el desempleo que provocan los TLC, especialmente el TLC con Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué ha pasado con el sector agropecuario en la República Dominicana? Una sociedad además con una altísima concentración de la propiedad, de la riqueza, en poquísimas manos. Decir esto, porque la saltadera de charco, con eso que me van a venir, que se ha mejorado todo el tema del empobrecimiento, o con las dádivas oficiales, con los bonos, el bonogal, lo otro. Y por demás ellos se cubren un poco, el Banco Mundial, porque dice que puede ser muy pasajero el tema. Porque además hacen eso por momentos, como paliativo, y entonces el país se sigue endeudando, el compromiso en materia de pago de servicio de la deuda es brutal, consume una gran parte del presupuesto, casi el 40%.
La deuda externa tiene un peso que supera el 50% del Producto Bruto Interno. Siguen cogiendo bonos soberanos y sufragando los déficits a base de endeudamiento externo, comprometiendo incluso a las nuevas generaciones, lo cual puede provocar colapsos mayores que lo que se crearon a raíz de las quiebras bancarias. Siguen las quiebras bancarias, además, siguen las estafas. Es una pandilla lo que tenemos en el poder, arrasando con todo. En consecuencia, es una manera de contemporizar en una lógica determinada. Le critica lo relacionado con el gasto, porque ellos quisieran, esa es la visión también del sector público, ellos lo que quisieran es más ganancia para el sector privado y no tantos riesgos con los derroches oficiales y con la corrupción oficial que están saturando a la sociedad. Porque en la lógica neoliberal el tema es la ganancia privada sobre todo. Y por eso se preocupan también con los niveles de endeudamiento, porque puede venir el desfonde de Grecia, el de otros países que está ahí como un espejo amenazante sobre la República Dominicana. Reitero, usted puede ver un país en los medios de comunicación, en ese tipo de titulares, en ese tipo de informes, y una realidad totalmente distinta de un deterioro social realmente alarmante que además se traduce en una inseguridad en todos los órdenes. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Ya no me importan tus pretextos, tus medias verdades, ni roban mi calma, tus malos modales, tu extraño fetiche de hacer con mis ansias lo que te da la gana. Me importa menos que nada tus locas hormonas, tus shows pasionales, tus vete de aquí, luego vuelves, me llamas y tiro mi orgullo a los pies de tu falda. Que para juegos de amor y villanos estoy ya cansado, estamos muy viejos los dos. El consumo de tu boca no perjudica mi amor. Ya no me asustan tus palabras ni tus ganas de quebrarme la nariz. Me importa poco menos que nada tu corazón de reptil. Ya no me quitas más las fuerzas, negra. No eres ni Dalila ni yo Sansón. Basta de hechizos, abracadabra. Úsame con precaución. Úsame con precaución. Ya no me asusta tu demencia. Ayer hablábamos de la criminalidad policial, de lo podrido que está ese cuerpo y otros, como la DNCD, el DNI, determinados órganos de las Fuerzas Armadas, generales metidos en delincuencia. Y ha explotado con mucha fuerza el escándalo del crimen, del doble crimen en la ciudad de Baní. Todo parece indicar que una banda combinada con la policía estaba para darle un golpe, que posiblemente sea un tumbe, a un tal Roy Peña, que tenía, según dice la policía, 100 millones de pesos en una caja fuerte. Oigan eso, 100 millones. No se sabe cómo y no está claro todavía. En esa jugada, en la que parece además que había otras combinaciones, que dentro de los propios conjurados para quitarle el dinero a Roy Peña,
se traicionaron con participación de la policía. En un ametrallamiento aparecen muertos 2 personas en Baní que la comunidad dice no tienen que ver con la delincuencia. Hay uno conocido de una persona ya de cierto impacto en la sociedad, porque aquí naturalmente los casos se miden así. El pobre no tiene fama, no tiene espacio. Y un chofer de taxi, al que también quieren que involucrar, pero hay muchos testimonios de que nada tienen que ver con esos casos. Hay un cruce de disparo de mafias, porque la policía es una mafia, combinada con mafia, en la que parece hay una contradicción, en la que quieren sacrificar a una parte de la banda, y ahí aparecen los nombres de los delincuentes. Winston Guerrero, el senador, que hace muchísimos allantes sobre todo esto, pero sigue siendo parte de todo este sistema, y que es un jefe en Baní, no solo jefe desde el punto de vista de que es senador, sino que maneja recursos, enormes recursos, y tiene empresa y tiene todo esto. De vez en cuando hace declaraciones estridentes contra la corrupción, pero ese mismo Winston, se lo decían en varios programas hoy en la mañana, que está haciendo la condena de este hecho porque él conoce o está vinculado a uno de los que fue asesinado, y él da testimonio de que no tiene que ver con la delincuencia. Ese mismo Winston estaba llamando a la policía meses atrás a la mano dura, a las ejecuciones. Incluso llegó a premiar con 100,000 pesos a un grupo de policías que mataron unos delincuentes. Es decir, un senador auspiciando una pena de muerte. Pero es un senador que a la vez hace mucho alarde de lucha contra la corrupción, de todo esto, que primero estuvo muy con Lionel, después se fue distanciando, está con Danilo, y hay que ver que los jefes de la corrupción son los jefes de ese partido. Eso está encadenado por todas partes. Cuerpos armados, Congreso, Palacio Nacional, Cámara de Cuentas, todo está relacionado para proteger la delincuencia que le beneficia a esas cúpulas. Ya, y conexiones empresariales para esos fines también. Entonces, ya cada caso, y es lo significativo, cada caso, cada acontecimiento, cuando se develan los vínculos y las conexiones, se revela que el tema de la delincuencia de Estado es demasiado fuerte, ¿no? Y que es uno de los factores que determina que crezca tanto la delincuencia de todo tipo. Y naturalmente que los organismos que manejan las armas, que manejan la inteligencia de los cuerpos, las informaciones, que están encargados de perseguir delincuencia, cuando se convierten en órganos delincuentes y criminales, pasa lo que está pasando en el país, y eso no tiene solución dentro de este marco y dentro de este orden jurídico político y estas instituciones y esta Constitución. Todo eso está orquestado para que se sigan produciendo acontecimientos de ese tipo en crecimiento, en ascenso progresivo. La putrefacción de la policía, de la NSD, del Estado como tal, del Congreso en particular, de los altos jefes políticos del país. Hay que ver lo que está pasando alrededor de Vargas Maldonado. Pero de eso vamos a hablar porque también vuelve también el reparto
el Estado como patrimonio de ellos. El Estado, el dinero de los contribuyentes, las propiedades del Estado, están apropiadas por ellos, por esa clase. Están pegadas como sanguijuelas a todas esas instituciones y que cada día hace cada vez más show alrededor de todo este tema y devela hasta dónde son fascinerosos, hasta dónde están permanentemente cometiendo fechorías, porque de eso se trata. Pero vamos a pausar ahora para volver sobre otro tema. Cuidado, 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 tiro al blanco. Bien, ya está impreso el periódico Tiro al Blanco, la edición especial de diciembre con el álbum de la corrupción, 16 páginas. Mañana lo tendremos aquí en el programa. Además, queremos reiterarle la invitación a la cena fiesta de la Izquierda Revolucionaria el próximo sábado. Ya estamos a ley de 3 días para la fiesta. En el CODIA a las 8 de la noche, zona colonial. Y finalmente, referirnos a cómo se acelera el reparto de las instituciones. La Liga Municipal Dominicana, un organismo que debiera disolverse, que es un nido de corrupción, es una escuela de corrupción. Ahora la quieren repartir entre facciones del PLD y facciones del PRD de Vargas Maldonado, que han hecho de la política comercio, negocio. Lo de Vargas Maldonado es asqueroso, aparece donde quiera. Y ese es el socio de Danilo Medina, para tener un instrumento político más. La Cámara de Cuentas, ahí aparecen las llamadas ternas. De nuevo, lo que yo le decía, que nadie se hiciera ilusiones, y mucho menos con ese tipo de oposición blandengue, pusilánime, porque el PRM y esa oposición son eso. Todo ese frente opositor es una porquería. No tiene valor para enfrentar una situación como esta. Y se están descalificando cada vez más. Lo decíamos, ahí van con su Cámara de Cuentas bajo control. No necesariamente ponen a Griselo, no necesariamente, pero está ahí bailando en la tómbola. Y eso dio lugar a una reacción airada del diputado Botello, quien hace unos días, bueno, se encaramó en la curula arriba y comenzó, porque le dejaron fuera gente de ellos, porque el tema es ese, es comiéndose las instituciones del Estado, repartiéndosela y comiéndosela. Ese mismo fue el que apoyó al diputado traficante de armas. Lo defendió. Para que ustedes vean que son peleas entre mafias. No le crean cuando tuvo una gente con una pose y haciendo una crítica que parece bonita. Mírelo bien. Vea los antecedentes. Las acciones anteriores. Cómo llegan ahí. Ese señor fue el defensor del contrabando de armas desde el Congreso, porque el Congreso es un mercado de vagabundería, de fechoría, es una podredumbre también. Todo eso hay que disolverlo en este país y convocar una constituyente popular y soberana. Pero eso no se disuelve con declaraciones y con pronunciamientos solamente. Ellos ayudan a crear conciencia sobre eso. Las declaraciones, los pronunciamientos, los debates. Pero eso tiene que convertirse en fuerza concreta, en movilización, en choque. Un nivel de movilización que haga colapsar esas instituciones y abra las compuertas de la Constituyente Popular. A eso que llamamos
movilización, control de territorio, democracia de calle, contrapoder, democracia de calle. Hasta que eso no se logre, estos tipos van a seguir en el poder haciendo cada vez más fechoría. Nos tenemos que despedir por hoy desde este espacio donde se dice, se puede decir efectivamente lo que otros y otras no se atreven a decir o lo que muy pocos y muy pocas dicen. Le damos un fuerte abrazo hasta el día de mañana que estaremos aquí en Tiro al Blanco con el periódico impreso en las manos. Multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel